El día de hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés. Dicen que en la iglesia el Espíritu Santo es el gran desconocido. Como que conocemos muchas cosas del Padre, la creación y todo. Conocemos muchas cosas del Hijo, pues todo el Evangelio. Pero como que no mucho del Espíritu Santo. Y esa expresión de que el Espíritu Santo es alguien como muy desconocido para nosotros, no es tanto en que no sepamos de Él, sino en la experiencia con Él. Porque la única manera de entender al Espíritu Santo es abrir el nuestro y que el Espíritu Santo sea el que nos hace entender. De hecho, al Padre y al Hijo no lo entendemos sino por la acción del Espíritu Santo. Y es curioso porque si ustedes abren su Biblia y buscan las primeras palabras de la Biblia, la primera persona que aparece de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia empieza así: en el principio todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. La primera persona de la que nosotros tenemos idea en la Biblia, de las tres personas de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo. La relación entre Dios y el ser humano se hace distinta en toda la creación por una acción que hizo Dios. Parece algo simple. Dice que cuando formó al ser humano de la tierra, del barro, sopló sobre él y le infundió el espíritu de la vida. No sopló sobre nadie más, sobre el ser humano. Es bonito compararlo con el día de la resurrección, porque cuando Dios creó al ser humano, era tierra, era barro, no estaba vivo, y el soplo de Dios, el aliento de Dios, es el que le da la vida. Cuando Jesús resucitó, estábamos muertos. Estábamos muertos porque por el pecado nosotros nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios, y Dios, que es la fuente de la vida, dejó de ser la fuente de nuestra existencia, y por eso vivíamos muertos. Y por eso el Señor hace el mismo símbolo del Génesis: sopla sobre sus apóstoles y les da el Espíritu Santo. Y esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existe. Los apóstoles solo fueron capaces de tener una fuerza que de hecho ni era de ellos, unas capacidades que ni eran de ellos, como el de poder hablar en lenguas. Y aquí hoy la primera lectura nos habla de la cantidad de personas de diferentes naciones y de diferentes lenguas que había, y que estaban escuchando a los apóstoles y les oían hablar en sus propias lenguas. Pero los apóstoles, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, eran personas iletradas, eran personas que no tenían ningún tipo de educación ni formación. ¿Cómo logran hacer eso? Pues con la acción del Espíritu Santo. Y solo cuando viene el Espíritu Santo, los apóstoles tienen la fuerza para predicar. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, aunque los apóstoles ya tenían toda la experiencia del encuentro con Jesús, no hubieran sido capaces, no hubieran podido perder el miedo para predicar.
Por eso al inicio de la misa se decía, hoy es oficialmente, dice, me sonó como curioso, oficialmente el nacimiento de la iglesia. Bueno, si nosotros somos conscientes de que Dios ha buscado la manera de hacernos saber y revelarse hacia nosotros, han sido muchos momentos en que hemos experimentado la acción del Espíritu Santo. Hoy se habla de esa acción el mismo día de la Pascua, no el día de Pentecostés. O sea, la primera lectura habla de Pentecostés, pero el Evangelio habla de la Pascua 50 días antes, y ya se había infundido el Espíritu Santo. Y el Señor aparece a sus discípulos, muestra las señales de la salvación. ¿Cuáles son las señales de la salvación? Sus manos, las señales de los clavos, sus heridas, las muestra a sus discípulos, les dice: la paz esté con ustedes, y les da una tarea. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Y esa tarea es la tarea que Dios nos da a todos. No hay una sola persona que haya venido a este mundo por error. Todos los que estamos aquí tenemos una misión a la que el Padre nos envió, una misión a la que Jesús nos envía. Y hay que descubrirla, hay que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos ya lo descubrieron, y lo descubrieron en la vida matrimonial. Esa es su misión. Dios les dio esa misión. Y entonces tienen que trabajar en esa misión y tienen que esforzarse y luchar para sacar adelante esa misión. Pero eso es imposible sin la acción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, es imposible cumplir esa misión. Por eso es necesario que antes de celebrar el sacramento del matrimonio, tengamos que recibir el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. No son papeles, no son documentos, son acciones de Dios en nosotros, para que con la fuerza del Espíritu Santo podamos cumplir la misión que el Señor nos encomienda. Pero es el Espíritu Santo el que nos da esa posibilidad. Es el Espíritu Santo el que nos permite cumplir esa misión. En Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo viene para que el ser humano no se quede limitado solo a sus propias fuerzas, sino que teniendo la fuerza de Dios pueda declarar y decir todo lo que tiene que decir sin miedo. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo da la fuerza para que podamos predicar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo? Porque en cierto modo parecemos embudos, ¿sí? Venimos, recogemos, tomamos para nosotros, recibimos lo que nos conviene o lo que alcancemos a percibir, porque a veces también la falta de preparación y de oración no permite que Dios actúe en cada uno de nosotros. Salimos y como que lo que aquí se dijo, lo que aquí se hizo y lo que el Señor nos fue regalando es para nosotros. Y como que ya no lo sentimos que pueda ser para otros. Es decir, lo recibí, me beneficié y me voy. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recibir, beneficiarnos y entregar, dar. Porque esa es la misión, dice el Señor: como el Padre me envió, así los envío yo. No es solo recibir, no solo es cambiar mi vida, transformar mi vida, sino que eso conlleva a que yo, incluso con mi testimonio, pero también con mis palabras y con la fuerza del Espíritu Santo, puedo hacer que otros cambien su vida.
Y ese es el dinamismo de la iglesia. Así es que la iglesia empezó y así es que la iglesia tiene que seguir. Cuando empezó la iglesia era un puñado de personas que con la fuerza del Espíritu Santo, en sus primeras predicaciones se habla de conversiones de 3,000, de 5,000 personas. Y así se fue acrecentando la iglesia. Ahora en la iglesia tenemos millones de personas, pero ¿qué pasa con esos millones de personas que no logran convertir ni siquiera las 3, 4 personas que hay dentro de su familia? ¿Qué pasa con el católico que no tiene la fuerza de predicarle ni siquiera a sus propios hijos? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando empezamos nuestras clases de catequesis para los niños, descubrimos que están absolutamente vacíos de oraciones, vacíos de conocimiento de Dios, y que llevan viviendo en una familia católica 8, 9, 10, 12, 14, 16 años? ¿Qué pasa con el católico que no tiene la fuerza del Espíritu Santo ni siquiera para evangelizar dentro de su propia familia? Y los apóstoles evangelizaban a miles de personas. Hoy más que nunca necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos la fuerza del Espíritu y necesitamos sentirnos llamados. Necesitamos sentirnos apóstoles, sentirnos misioneros. No es solo que nos digan y que nos enseñen cómo hacer las cosas, porque llevamos años y años recibiendo esa información. Nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora es el tiempo en el que el buen católico, el buen cristiano empieza a hablar, empieza a decir, empieza a predicar, y con fuerza, no con miedo, no con el qué dirán, sino con la fuerza que viene del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo en el que nosotros creemos. Ese es el Señor y dador de vida. Los profetas nos enseñaron, y hay uno especial y una imagen especial en la que aprendimos que sin el Espíritu Santo nuestra vida es un valle de huesos secos. Nuestra iglesia será huesos secos si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia. También el Señor desde el Antiguo Testamento nos prometió, Él nos lo prometió, y con Dios, con Jesús, nos lo cumplió. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Cuando el Señor ya iba a morir, le dijo a sus discípulos que estaban tristes, que no estuvieran tristes, que Él iba a enviar un paráclito, un defensor, y le llamó, le dijo quién era ese paráclito, y ese defensor dijo: el Espíritu de la verdad. Paráclito quiere decir abogado, defensor, consolador, el que da la fuerza. Quiere decir mucho, y eso es lo que nos prometió el Señor. Cuando llegó el momento de la Pascua, cumplió la promesa: reciban el Espíritu Santo. Pero hay una primera cosa que hay que hacer para recibir el Espíritu Santo. Por eso lo coloca en ese texto el Evangelio de San Juan, en el Evangelio del día de hoy. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Para recibir el Espíritu Santo es necesario estar en gracia de Dios. El pecado lo que hace es que evita que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Por eso, para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, lo primero que nos pone el Señor en el Evangelio es el sacramento de la confesión.
Hay que confesarnos para poder recibir el Espíritu Santo y para poder recibir todos los dones y las gracias que ese Espíritu tiene preparado para nosotros, ¿no? Es bien importante el hecho de que tenemos que estar confesados y estar listos de una manera personal para recibir el Espíritu Santo. Pero también aquí quiero contestarle a todos los niños que le andan preguntando a sus papás ¿por qué tenemos que ir a misa y por qué todos los domingos? ¿Sí? Algunos papás se sonrieron porque sí es cierto que se lo preguntan, ¿sí? Y otros se sonrieron porque se lo preguntan ellos mismos, ¿verdad? ¿Por qué tengo que venir a misa y por qué todos los domingos? Porque el Espíritu Santo no quiere decir que no venga sobre una persona individualmente, pero no sé por qué de una manera especial le encanta venir a la comunidad. Cuando estamos en comunidad y cuando estamos en oración. Y es el momento en que Él más desea venir sobre nosotros. Como cuando los apóstoles y la Santísima Virgen María estaban reunidos en lo que llamamos el cenáculo, ¿sí? Esa casa donde se hizo la última cena se convirtió como en una iglesia después de la Pascua, porque era como el lugar donde llegaban los apóstoles, la Virgen y todos los discípulos del Señor a reunirse. No era que ellos vivieran en esa casa, pero ellos tenían que trabajar. El mismo apóstol San Pablo alguna vez, viendo que había gente que quería solo predicar y no trabajar, decía, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Por eso ellos tenían que trabajar, tenían que llevar una vida como la que llevamos nosotros prácticamente así, ir, trabajar, ir a atender las cosas de la casa. Pedro tenía esposa, ustedes lo saben, ¿verdad? Algún día el Señor sanó a la suegra de Pedro. Eso quiere decir, si sanó a la suegra es porque tenía esposa, ¿sí? Entonces, ellos tenían familia y cada 8 días iban a la iglesia, que era una casa, que era el cenáculo, y ahí se reunían a orar. Y como desde el día de la Pascua, ese día se apareció, ese día no estaba Tomás, dice la Escritura que a los 8 días se volvió a aparecer, o sea, desde el día de la Pascua, cada domingo, el Señor se aparecía hasta hoy. Se sigue apareciendo, sigue estando para nosotros, cada domingo. Y entonces, en una reunión de esas, es que estando en oración, viene el Espíritu Santo, se escucha un ruido como de un viento huracanado, y se escucha ese ruido, y entonces ya viene el Espíritu Santo y se va posando sobre cada una de las personas en forma de lengua de fuego. El Espíritu Santo viene cada domingo. No lo vemos, no lo entendemos, pero Él viene y nos llena cada domingo. Por eso es importante venir a la Santa Misa. Es por eso que es importante venir, porque uno podría ver la misa por televisión o por el internet, o podría orar solo al lado de un árbol, o qué sé yo, tantas cosas que nos inventamos. No es de una manera individual, sino es en la comunidad donde el Espíritu Santo viene a todos, porque Él desea que vivamos en comunidad. Qué difícil es vivir en comunidad. Si a ustedes les queda difícil vivir en la comunidad de 5, que son los de su casa, el papá, la mamá y los 3 hijos, ya casi que no son capaces de vivir en comunidad. ¿Cómo será de difícil vivir aquí en comunidad todos nosotros como familia? Pero así es que nos quiere el Señor, y en esa comunidad es que Él va a darnos su Espíritu Santo. Pidamos al Señor que ese Espíritu actúe en cada uno de nosotros, sobre todo en la Iglesia Universal, en estos tiempos tan difíciles que hay de división, de contrariedad, que sea el Espíritu el que nos mantenga en un mismo corazón,
que sea Dios el que nos mantenga en un mismo corazón y un mismo espíritu.